Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos sean todos. Un placer, Johnny. Bienvenida, Clara Mercedes. ¿Cómo se encuentra usted? Yo me siento muy bien, gracias a En Dios. el nombre del Señor estamos En el bien, nombre del Señor. listos aquí para servir en el estudio de la Biblia. Y hablando del estudio de la Biblia, Clara Mercedes, ¿qué es lo que nos toca? Hoy nos toca la lección 10 para el 5 de marzo del 2022. Jesús abre el camino a través del velo. Ay, qué bendición que hay camino, Clara, qué bendición. Y no un camino cualquiera, es un camino a través del velo, cuando pareciera ser que no hay otra alternativa porque hay un velo que cubre. Dios nos hace pasar a través de ese velo. Y es en Jesús. En Jesús. Diríjanos en oración. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, por tus misericordias y por tu gran amor. Gracias te damos, Padre, porque aunque hay un velo, tú nos haces pasar a través de ese velo. Gracias por la vida y la salud. En el nombre de Jesús te agradecemos el estudio de la palabra. Amén. Amén. Pues bien, Clara Mercedes, hemos de comenzar donde ahí paramos. Vamos a leer el texto que nos presenta. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Mira cuántas cosas maravillosas presenta este texto. Lo primero y primordial es que Jesús el Cristo es el centro de este mensaje. Es acerca de Cristo. Lo segundo, Clara, te das cuenta como Hebreos, el capítulo 9, el verso 24, pues como tú ya enfatizaste en la lectura del título de la lección, nos abre el camino. Es decir, que estaba cerrado antes. Estaba cerrado. Anteriormente solo el sumo sacerdote era el único que podía entrar cruzando el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero ahora Jesús entra sin problemas por ese velo. Sin embargo, no es el velo que estaba acostumbrado en el santuario terrenal, sino que ¿dónde es que está localizado? En el cielo. Bueno, eso es algo interesante y maravilloso que hemos de estudiar con mucho cuidado, Clara Mercedes. Esto de que está en el cielo. Y esa palabra del cielo la vamos a examinar. Pero antes de examinar esto, nos hacemos una pregunta acerca de qué es esto, qué es el santuario. Y lo hemos leído anteriormente, pero volvamos a enfatizarlo. Léete lo que dice Éxodo 25, los versos 8, 9 y 40. Que me hagan un santuario. ¿Quién está hablando quién? Está hablando Dios. A Moisés. Sigue. Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te mostraré. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que tenemos una realidad celestial y al hermano Moisés lo introducen en esa realidad celestial y le muestran, dice que un modelo para que haga el diseño conforme a este modelo. Y el Señor Jesús habló acerca de esto, Clara Mercedes, en su predicación. Mira lo que nos dice. Les he hablado de estas cosas en figuras, pero viene la hora cuando ya no les hablaré más en figuras, sino claramente les anunciaré acerca del Padre. Detengámonos ahí un momento. Lo primero que notamos es que hay una declaración de Jesús que nos está diciendo que hay dos maneras que Él se ha estado comunicando. Esta oración del capítulo 16, de los capítulos 14 al 17 del Evangelio de San Juan, tenemos ahí un paquete de mensajes de Jesús que contienen su oración intercesora a favor de los discípulos y a favor hasta de nosotros. Y además contiene instrucciones especiales sobre la venida del Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo. Y aquí está añadiendo un asunto hermenéutico de cómo interpretar. Él está diciendo, yo le he estado hablando a ustedes En figuras.
y ahora les voy a anunciar las cosas directamente. Vamos a mirar esas dos palabritas, Clara Mercedes, para ver qué aprendemos de estas palabritas de, primero, la palabrita figuras, que se usó 2 veces. Aquí está, paroimía. Aparentemente un estado al lado de la suposición, es decir, concretamente un adagio, específicamente una ilustración enigmática o ficticia, parábola, proverbio. Y esta definición del diccionario de Strong es la que enfatiza este significado de parábolas, que Jesús hablaba en parábolas. Y está comparando. La parábola es una comparación, poniendo una cosa al lado de otra. Y en el caso del santuario, está poniendo la realidad del cielo con el modelo, la figura de lo que ha de mostrarse a Moisés para que él construya algo. La segunda palabra que anunciaré, entonces, aquí es parresía. Toda habladuría, es decir, franqueza, publicidad por implicación, garantía, negrita, fuerte. Johnny, ¿puedes subir más arriba? Claro que sí. Bueno, dice aquí, anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre y yo les rogaré al Padre por ustedes. No hablará más en figura, va a hablar claramente. Y eso es lo que dice ahí, Que parresía. Exacto. Ya no más figuras, ya no más parábolas, ahora en negrita. Va a hablar fuerte, va a hablar... Fuerte. Es como cuando escribimos en las computadoras y queremos enfatizar algo, ponemos las palabras más oscuras para que correcto. se vean más claras. Y al verse más oscuro se ve más claro. Esa contradicción de términos habla del énfasis, es la manera de enfatizar. Entonces, Hebreos 11 utiliza, volvamos a la palabra cielo, para seguir definiendo las cosas. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo. ¿A quién le pone la responsabilidad? A el esposo. Ajá, sigue. Le dieron fuerza porque como que no tenía fuerzas. Ya estaba explotadito. Sigue. Cuando había pasado de la edad, porque consideró que él lo había prometido, el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo y estando este muerto, en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Entonces, Johnny, perdón, aunque aquí menciona solamente a Abraham, pero... Eso no te gustó. Sí, pero yo sé que también le dio fuerzas a Sara, porque ella había pasado su edad de menstruación, ya ella no tenía menstruación y entonces hubiera sido muy difícil para ella tener hijos. Entonces, al darle fuerza, bueno, es que uno no sabe, Johnny, ¿quién sabe si esa fuerza que Dios le dio Ajá. al esposo era tan y tan fuerte que no era necesario que ella menstruara para quedar embarazada? Bueno, yo no voy a contestar eso, Clara, porque no tengo la menor idea. Solo Dios sabe, y eso es lo lindo de estudiar la Biblia, que podemos Pero admirar. es una pregunta válida, Clara Mercedes. Todas las preguntas que le hacemos a la Biblia son válidas. Lo que sí tenemos que tener es humildad para saber qué es lo que está revelado Exactamente, y qué. no está revelado. En otras palabras, aquí nos habla de que fue fuerza que se le dio a Abraham. Pero nosotros podemos imaginar que también se le dio fuerza a Sara. Y de hecho, así tenía que haber sido la lógica de lo que conocemos de biología. De lo que conocemos ahora, pero como Dios sabe más que todos nosotros, Amén. ¿quién sabe si en su sabiduría no hacía falta que Sara tuviera Tú- sus órganos funcionando? Tú insistes en eso, Yo insisto en eso, porque Dios es tan poderoso que Él que nos Pero, diseñó, y Él fíjate sabe más que ese todo lo que nosotros sabemos. ese texto lo incluimos, Clara Mercedes, no para hablar de ese embarazo. Fue para hablar de la palabra cielo, porque allí usa la misma palabra, y aquí está la palabra. Uranos es la palabra que se usa para cielo. Y en este caso, date cuenta que se refiere a qué? A las estrellas. Así que está hablando de la bóveda que nosotros llamamos cielo, a eso se está refiriendo. ¿Puedes leer la definición?
de Lugar o Uranos. Uranos, la extensión abovedada del cielo con todas las cosas visibles en él. Taller o Uranos a través de la idea de elevación por extensión, el cielo, como la morada de Dios. Es decir, que esta palabra se utiliza de dos maneras. Se utiliza para referirse a donde vemos las estrellas, como en el caso de la hermanita que tú dices que no necesitaba tener la menstruación porque fue tanta la fuerza que le dieron a Abraham. Puede ser. Y allí Ay, se refería a las estrellas del cielo porque él lo sacaron en visión para que las contara. O también se puede referir entonces al lugar de Dios. por implicación, felicidad, poder, eternidad, específicamente el Evangelio. Sí, estas otras cosas claras que estamos hablando aquí son las que sabemos. Entonces sabemos el lugar. El lugar que él entró es en el cielo. Y sabemos que la palabra se utiliza de esas dos maneras, refiriéndose al lugar donde está la luna y las estrellas y refiriéndose también al lugar donde habita Dios. De hecho, la escritura habla, el hermano Pablo, de tres cielos. Esa la cosmovisión y la cosmología del antiguo cercano oriente, incluyendo el Nuevo Testamento, habla de que está el cielo donde vuelan las aves y están las nubes, está el cielo donde están las estrellas y está el cielo donde está Dios. Lo que llaman el tercer cielo. Exactamente, ese es el verso que estamos Ay, hablando. qué belleza cuando vayamos viajando por todos esos cielos y digamos, estamos en el segundo, Así es. estamos en el tercero. Y allá iremos en el nombre del Señor. Ven, Señor Jesús. Entonces, lo otro que sabemos es que es un lugar santísimo. Este lugar donde entró Jesús para representarnos a nosotros es santísimo. Y esto de santísimo implica que está separado, está apartado. No está para las cosas comunes. Esto implica que la presencia de Dios es especial. Entonces, lo próximo es hecho de manos versus hecho por Dios. Y no sabemos qué quiere decir, si hecho sin manos, quién fue el que lo hizo, pero eso es lo otro que sabemos, que el lugar donde Jesús entró no está hecho por manos. Lo que estaba hecho por manos era la imagen de aquello. Entró en ese lugar, que le llaman el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Lo que Jesús está haciendo es a nuestro favor. ¿A ti te gusta la idea de que Jesús te esté representando en el cielo, en este lugar? Claro que sí. No hay nada mejor que esto. La palabra ahora en hebreo, para entender un poquito más entonces a qué se refiere. La palabra clave para el modelo es tamniyit. Y este tamniyit, puedes leer. Patrón, plan, forma, construcción, figura, el pictograma. De la letra B, que es esta que está aquí. Sí, es una imagen de la tienda. Lo La ves B. aquí. Lo ves aquí como está cubierto, aquí está la tierra y entonces está cubierto con una apertura. Esa es la tienda donde entra para la habitación el habitante de tiendas del antiguo cercano oriente y el del día de hoy también sigue. La N es una imagen de una semilla que Aquí está. brota La N. y representa la continuidad a medida que la semilla continúa la próxima generación. El significado combinado de estas letras significa la continuación de la casa. La tienda estaba construida con pelo de cabra tejido. Con el tiempo, el sol blanquea y debilita el pelo de cabra, lo que hace necesario su reemplazo continuo. Cada año las mujeres hacen un nuevo panel de aproximadamente 3 pies de ancho y el largo de la tienda. Se quita el panel antiguo que se recicla en una pared o piso y se agrega la nueva tira a la carpa, dado que la carpa solo reemplaza una pequeña pieza a la vez. La carpa dura esencialmente para siempre. Así que esta idea de modelo de la cual habla Éxodo, la palabra literalmente, porque hemos enfatizado muchas veces en perspectiva bíblica la naturaleza del hebreo, en el lenguaje como lenguaje semítico, todas las cosas son concretas, son físicas. Se tiene tolerancia mínima para las cosas abstractas. Así que modelo específicamente quería decir esas
esas tiras de 3 pies, esas pedazos de pared que se reciclaban de la carpa y que había que hacerlas cada año una nueva. Y una de esas es un modelo, es lo que se refiere literalmente. Así que lo que le mostraron al hermanito Moisés fue esas tiras, esas trazas, para que él hiciera las trazas aquí en la tierra. Y dicho sea de paso, no es ninguna maravilla porque lo que él estaba construyendo era una carpa. Así que el hecho de que se usara la palabra modelo y que se refiere a esas tiras que se reemplazaban y se reciclaban es muy apropiado. Vayamos de nuevo en esta ocasión a Ezequiel y el uso de las palabras. Entonces extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Detengámonos ahí un momentito. ¿Tú piensas que le dieron un jalón de cabello? No sé. Lo que sí sabemos es que el hermano Ezequiel es muy científico y específico. Es el profeta más detallado que tenemos en las escrituras. Daniel no hace esto, ni Isaías hace esto, ni tampoco, ni siquiera Juan en el libro de Apocalipsis. El hermano Ezequiel sí lo hace. ¿Y qué es lo que hace, Clara? ¿Quieres saber? Quiero saber. El hermano Ezequiel especifica que las cosas que él está viendo y está describiendo no son la misma realidad. Él está viendo cosas que él no entiende y está usando palabras de su vocabulario concreto para describirlas y así las escribes. Y hay una tensión entre lo que él ve y lo que él escribe. Empieza a leerlo Johnny, de nuevo. podemos poner un ejemplo. Ajá. Él, por ejemplo, vio algo bien blanco, un ejemplo, y bien brillante en el cielo. Y como él conocía la nieve, dijo, era tan blanco así como la nieve. No era nieve que él estaba viendo, pero era lo que él conocía, era la forma de él explicar el color de lo Correcto. que él veía. Entonces él usaba su lenguaje, lo que él Y te conocía. deja saber que eso es lo que él está haciendo. Léetelo de nuevo desde el principio. Entonces extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza. Luego el Espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que da al norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo, la que provoca celos. Entonces, la palabra se está usando, aquí la palabra imagen, se está usando en un contexto de sentimiento. Esa es la primera manera de usar la palabra imagen, del modelo que estaba construyendo, de lo que él estaba viendo. Léete lo segundo. Entré y miré, y he aquí toda clase de figuras de reptiles y de cuadrúpedos. Aquí se está usando la palabra como nosotros la usamos, la imagen. En el primer caso es lo más abstracto que se va a poner el hebreo cuando habla de los sentimientos. Y lo habla entonces utilizando esa palabra de imagen relativo a lo que estábamos describiendo con respecto al modelo. En aquel caso se traduce como modelo, aquí se está usando como imagen y se refiere lo mismo a esa traza que se cambiaba en la carpa donde vivían. Imagen detestables, todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor de la pared. Así que de estas dos maneras se utiliza la palabra. De modo que al traducir y nosotros leerlo, no sabemos con exactitud cómo hemos de interpretarlo, Clara Mercedes. Nosotros tenemos que ser humildes. Así que vamos a hacer algunas conclusiones. ¿Qué es el santuario celestial, Clara? Lo que sabemos, Dios habita en un lugar y tiene ángeles que le sirven. Eso nadie lo puede discutir. Eso está bien claro. ¿Qué más sabemos? Dios tiene un trono y los ángeles cantan a su alrededor sin parar. Y esa es la extensión de lo que tenemos seguridad. Todo lo demás, entonces, lo que no sabemos. ¿Tienen los ángeles 6 alas o tienen 4 cabezas? Tenemos la descripción porque hay 3 visiones, Clara Mercedes. Hay 3 visiones diferentes del trono de Dios. La primera visión es la visión que vio
el hermano Isaías. Y allí lo presenta él describiendo en el capítulo 6 cómo él entró al santuario celestial y vio la visión del trono de Dios. Porque nosotros entendemos que el lugar donde habita Dios, el lugar santísimo, eso es parte del santuario celestial y allí es lo que ellos vieron en visión. Lo otro que sabemos es que el hermanito Ezequiel ve la misma cosa y uno lo describe de una manera y otro lo describe de otra. Y el hermano Juan también lo vio. En Apocalipsis hay una visión del trono de Dios. Y las tres descripciones claras, si los pones si haces una tabla y le pones los tres capítulos y describes cómo describen los ángeles y cómo describen las otras cosas que se están viendo, te darás cuenta que usa diferentes maneras de describirlo. Porque todo era aproximaciones. Así que no sabemos con exactitud. Y si no sabemos con exactitud cómo son los ángeles, ¿tú crees que vamos a saber con exactitud la forma de lo que se llama el tabernáculo o el santuario donde Jesús entró? No, para nada. Léete el verso 2, el número 2. ¿Es la apariencia de lo que describen los profetas realidad o es una representación? No lo sabemos. Y por más que usted quiera saberlo y usted quiera decir esto es así y con más énfasis que lo quiera decir, citando los más versos que usted quiera decir, no lo sabemos. Cuando leemos las descripciones de esa visión del trono de Dios y vemos las diferencias que hay, esas diferencias nos muestran la humildad que nosotros debemos tener cuando pretendemos decir cómo es que suceden las cosas en el santuario celestial. Pero sí sabemos que Dios vive, que Jesús fue allá y que está intercediendo por nosotros. Léelo, Clara. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Advertencia contra la codicia. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre, porque diadema de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran persuadir, no lo consientas. Sabemos muy bien que Dios nos ha llamado a resistir el pecado. Sabemos muy bien que la visión de Jesús en entrando al santuario celestial es una realidad para intervenir en amor por nosotros. Sabemos muy bien que Dios está en control. Nada de esto está en cuestionamiento. El cuestionamiento y la humildad viene en los detalles de la descripción. Porque cuando usted quiere hablar con certeza de los detalles de la descripción, usted sabe más que Isaías, más que Ezequiel y más que Juan, el visionario. Porque los tres escribieron descripciones que contradicen la una del otro. Y porque no hay tres tronos, hay un solo trono. La escritura habla siempre en singular del trono de Dios. Pero estas descripciones, como ellos están describiendo lo que les parece, el único que lo habla claramente es Ezequiel, que nos dice claramente una y otra vez, esto es lo que me parece, esto es lo que parecía, esto es lo aparente. Los otros lo hablan simplemente como lo vieron. No tienen la sofisticación de escritores, no tienen la persuasión editorial de hacerle saber al lector que lo que está describiendo no hay certeza de qué es, sino que hay que ser humilde. Esto tiene importancia clara porque la humildad debe prevalecer en todo lo que nosotros decimos y hacemos. Hablemos de un poquito ahora del velo. Harás también un velo de material azul de púrpura de carmesí y de lino torcido, decorado con querubines, obra de fina artesanía. Así que Clara, esto es una obra tejida de una forma exquisita, donde le echaban diariamente sangre. Cuando entraban al lugar santo, le echaban sangre en los cuernos del altar, derramaban sangre enfrente del altar de sacrificio donde se quemaba el animal, y también entraban la sangre y les asperjaban
sobre este velo que habla que Jesús atravesó en el cielo. Y volvamos a ver la descripción de ese velo. Harás también un velo de material azul, de púrpura de carmesí y de lino torcido, decorado con querubines, obra de fina artesanía. Y esos querubines son los que vio Isaías, Ezequiel y Juan, y lo describieron de maneras diferentes. Sí. Lo pondrás sobre 4 pilares de madera de acacia. Ay, es una madera muy bonita. Recubiertos de oro, con sus ganchos de oro sobre las 4 bases de plata. Harás colgar el velo de los ganchos, introducirás detrás del velo el arca del testimonio. Aquel velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa en el lado norte. Maravillosa descripción de todo lo que tenían que hacer y de lo que se estaba llevando a cabo. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que está describiendo y lo que está diciendo acerca de lo que Dios desea es una descripción del mismo carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre. No es algo que Jesús está imponiéndole al Padre porque el Padre no quiere, sino que el Padre siente al igual que el Hijo. No hay diferencia en el amor que siente el uno del otro. Esa realidad y esta seguridad la tenemos en las palabras que habló el Señor Jesús. El Señor Jesús, en su misma oración de los capítulos 14 al 17 del libro de Juan, habla de cómo el Padre nos ama. El Padre está interesado en nosotros. Volvamos a leer esto. Yo les he hablado de estas cosas en figuras, pero viene la hora cuando ya no les hablaré más en figuras, sino claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Detengámonos un momento, Clara Mercedes. Entendamos esto. Son figuras que están describiendo lo que se hizo en el santuario celestial, y toda esa sangre y todos esos sacrificios y todas estas cosas no pretenden definir el carácter del Padre y no pretenden definir la relación entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesús lo aclaró. El Señor Jesús dijo, no hay que estarle rogando al Padre, no hay que estarle echando sangre todo el tiempo. Estos eran símbolos y eran figuras no para beneficio de la realidad del cielo y lo que el Padre necesita y lo que el cielo necesita, sino para nosotros los seres humanos que tenemos necesidad de ser recordados de estas cosas. Vuélvelo a leer, Clara. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de Dios. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo, otra vez el mundo, y voy al Padre. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado. Amada Clara Mercedes, amados escuchas y participantes de Perspectiva Bíblica, los invitamos a aceptar al Padre y al Hijo. No el Hijo rogándole al Padre que nos perdone porque el Padre no quiere saber de nosotros, sino el Hijo y el Padre con el mismo sentimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.